Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este webinario Intercambio de experiencias en contención y gestión del COVID-19 entre Italia y el sistema de la integración centroamericana. En breves momentos damos inicio. Muchas gracias por la espera. Nuevamente, muchas gracias a las personas que nos acompañan en este webinario Intercambio de experiencias en la contención y gestión del COVID-19 entre Italia y el sistema de la integración centroamericana. Damos inicio en este momento. Dejamos a nuestro compañero Diego Jiménez, que dará unas indicaciones previas durante el desarrollo de este webinario. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Primero, compartirles que contamos con un servicio de interpretación, donde se va a interpretar del español al italiano. Ustedes pueden encontrar esta herramienta al interior de sus pantallas, a todos los que los encontramos en este Zoom, en la parte inferior de su pantalla, exactamente en el icono que dice interpretación, aparecerá dos opciones, español e inglés. Y inglés porque es la plataforma que da esa opción. Sin embargo, la interpretación será en italiano. Si ustedes desean escuchar el desarrollo de este webinar en italiano, pueden hacer clic y nada más. Con eso ustedes podrán escuchar la interpretación. Excelentísimo secretario general del Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, y expresidente de Guatemala, señor Vinicio Cerezo, honorables representantes de la presidencia pro tempore de Nicaragua, secretario general del Ministerio de Salud de Nicaragua, señor Carlos Sáenz, y director de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud de Nicaragua, señor Cristian Toledo, excelentísimo embajador de Guatemala ante la República Italiana, señor Luis Fernando Carranza Cifuentes, honorable secretaria ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC, señora Claudia Herrera, honorable secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, COMISCA, señor Alejandro Solís, distinguida jefa de gabinete de la Secretaría General del SICA, Olinda Salguero, distinguida secretaria general del Instituto Ítalo Latinoamericano, señora Antonella Cavallari, honorable cuerpo diplomático y funcionarios de organismos internacionales, distinguidos invitados especiales y panelistas, estimados participantes que nos sintonizan ahora y posteriormente por los medios digitales. Es un verdadero gusto darles la bienvenida al webinar Intercambio de experiencias en contención y gestión del COVID-19 entre Italia y el Sistema de la Integración Centroamericana, SICA, con el fin de visibilizar las acciones y medidas tomadas por el gobierno de Italia y el SICA en torno a la prevención, contención y gestión del COVID-19. Las distinguidas autoridades que han organizado este espacio de reflexión nos compartirán sus cordiales saludos. Por ello, cedo la palabra al excelentísimo embajador de Guatemala en Italia, señor Luis Fernando Carranza. Muchas gracias, señor Vinicio Cerezo, secretario general del SICA, señora Antonella Cavallari, secretaria general del ILA, señor Alejandro Solís, secretario COMISCA, señora Claudia Herrera, secretaria ejecutiva de CEPREDENAC, señores panelistas, amigos todos. Es un honor poder estar con ustedes esta mañana, tarde, en ocasión del webinar organizado entre el ILA y el SICA. Espero honestamente
que esta iniciativa cumpla con sus expectativas y sirva para aprender de las experiencias, tanto de Italia como de los países de Centroamérica, en el manejo de la pandemia del COVID-19. Además, considero importante destacar que este webinar es un claro ejemplo de cooperación entre dos organizaciones internacionales. Creo que este tipo de iniciativas deben ser un aliento para que tanto el SICA como el IILA continúen aprovechando el acuerdo de cooperación que existe entre ambas instituciones. Vale decir que las organizaciones internacionales no solo se forman para el cumplimiento de los objetivos que las constituyeron, son también la expresión de sus Estados miembros y la de sus pueblos de relacionarse más ampliamente con otras regiones del planeta. Los retos que enfrentamos los pueblos del mundo son muchos. Considero que la cooperación entre organizaciones internacionales podría ayudarnos a comprender de mejor manera e incluso a manejar las respuestas a estos retos que son comunes y de manera conjunta. Respecto a la pandemia del COVID-19, aunque quizás no es la más mortal de las pandemias que han afectado a la humanidad, sus efectos, de hecho, han sido los más dramáticos. Las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19 cumplieron con su primer cometido, que era evitar más muertes. La pandemia obligó a los gobiernos a implementar una serie de medidas en materia de salud, distanciamiento social, restricción de movimientos y otras, y que a pesar de su implementación, dejó a muchos fallecidos, particularmente en Europa y más específicamente en Italia, al inicio de la pandemia. El confinamiento, la principal medida adoptada por los gobiernos, tuvo consecuencias no intencionadas, aunque los efectos del confinamiento en materia de salud fue exitoso, ya que disminuyó la tasa de contagio y evitó evidentemente mucho más muertes. Tuvo efectos socioeconómicos que impactaron grandemente a las economías de los países afectados. Millones de personas alrededor del mundo se quedaron sin trabajo. Los países tuvieron que implementar medidas no solo para reforzar sus sistemas de salud, sino también para mitigar los efectos en sus economías. Se buscó la manera de encontrar suministros y equipos médicos para los hospitales y se implementaron medidas para mantener sus economías a flote. En Centroamérica, el impacto económico en la población rural fue devastador. Con sus economías basadas en la producción agrícola, se dio garantizar que la cadena de suministros de alimentos no se viera interrumpida. Sin embargo, la ONU estima que Latinoamérica es la región más impactada por el COVID, no solo por el número de casos que actualmente ocurren en esta región, sino también por los efectos socioeconómicos que se traducirán lamentablemente en más hambre, desigualdad y estancamiento económico. La ONU también advierte que el COVID es el causante del incremento más de 3 veces el número de personas que sufren de inseguridad alimentaria y nutricional en la región. Aunque parece evidente, no está de más decirlo. Las medidas sanitarias y las económicas y financieras van de la mano. Este webinar nos ofrece la posibilidad de conocer de cerca lo que Centroamérica e Italia han hecho para contener el virus. No cabe duda que eventualmente tendremos que hablar de la recuperación. Quizás sea material para otro webinar. Es obvio que la recuperación requerirá de muchos recursos financieros para que regresemos al nivel de bienestar o al menos de normalidad que teníamos antes de la pandemia. Este proceso requerirá no solo de financiamiento para los países a fin que los países reconstruyan sus economías, sus sistemas de salud y sus empresas, sino también de mucha creatividad para encontrar soluciones a esos problemas comunes. Considero que la cooperación será vital para lograr estos cometidos y más aún la cooperación entre organizaciones internacionales, tal el caso del SICA y del IILA. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Continuamos con las palabras de los honorables representantes de la Presidencia Pro Tempore de Nicaragua. Le cedemos el micrófono al director de Vigilancia para la Salud del Ministerio de Salud de Nicaragua, señor Cristian Toledo. Muchas gracias, Diego. En primer lugar, pues queremos agradecer la oportunidad que nos dan de participar en este encuentro. Saludar a nuestro presidente, a Vinicio Cerezo, también a Alejandro Solís, a los representantes de los Estados miembros del SICA y los representantes de la embajada que están ahorita con nosotros. Para nosotros va a ser un honor pues, compartir con ustedes esta presentación
que nos va a hacer el doctor Cristian Toledo sobre las experiencias en el embate contra el COVID que hemos venido desarrollando. Todo esto pues gracias a una voluntad política de nuestro buen gobierno de reconciliación y unidad nacional que conduce nuestro presidente, el comandante Daniel, y la vicepresidenta de la compañía Rosario Murillo, que nos ha permitido alinear recursos, voluntades y además conducir pues de manera adecuada la participación protagónica de la red comunitaria para poder avanzar de la mejor manera y poder combatir de la mejor manera esta epidemia, pandemia que ha estado afectando tremendamente a nuestro pueblo a nivel del mundo. Bueno, este momento es una gran oportunidad para que podamos intercambiar nuestra experiencia y poder ir compartiendo y haciendo grandes alianzas porque nos hace falta bastante camino que recorrer. Este es un virus que vino para quedarse y ahora tenemos el reto de cómo enfrentar la situación de la mejor manera y estamos ahorita buscando las distintas alternativas para la consecución de una posible vacuna que estamos ansiosamente esperando a que pueda salir a luz a nivel del mundo y que se pueda hacer una distribución equitativa a nivel de todos los países del mundo, sin dejar atrás a los países en desarrollo. Así que muchas gracias y seguimos adelante. Muy agradecidos con los representantes de la Presidencia Pro Tempore de Nicaragua por respaldar esta actividad. Cedo la palabra a la distinguida secretaria general del Instituto Ítalo Latinoamericano, señora Antonella Cavallari. Muchas gracias. Mis saludos también a todos y particularmente al secretario general del SICA, Vinicio Cerezo, gran amigo, y a los representantes de la Presidencia Pro Tempore de Nicaragua. Y saludo el panelista italiano, el profesor Walter Ricciardi, a quien agradezco particularmente por su tiempo con nosotros. Bueno, estoy muy orgullosa como secretaria general de la ILA del rol activo que nuestra organización ha tomado y está tomando en relación a la pandemia de COVID en todos los sectores. Estamos aprovechando oportunidades de cooperación en todas las áreas, porque como bien lo dijo el embajador Carranza, las consecuencias de esta pandemia son dramáticas e involucran muchos sectores y el tema de la recuperación será el gran reto de los próximos años. Así que nosotros estamos trabajando mucho, tanto con la cooperación italiana, cuanto con la cooperación europea, y a través del trabajo que llevan adelante las 3 secretarías temáticas de la ILA, la socioeconómica, la cultural, la técnico-científica, quien organiza conjuntamente al SICA este evento de hoy y a quien agradezco, nuestra secretaria Florencia Paoloni. Sobre todo en el marco de la cooperación que tenemos en ámbito europeo, me complace recordar el programa de Eurosocial que está trabajando muchísimo en el área de la medicina territorial, que es algo muy importante en Italia como en los países de la región y en todo el mundo. A través de la ILA, Eurosocial está liderando el apoyo técnico también al proceso de elaboración del Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia de la región SICA. Y realmente este cometido nos llena de orgullo. Es importante estar cercanos de nuestros países miembros, sobre todo en los momentos de gran necesidad. Y este plan está recibiendo mucho respaldo. Entonces, uno de los ejes de este plan, recuerdo, es la protección social, que es algo en que la ILA viene trabajando desde mucho tiempo. Y nuestra labor con Eurosocial en este sector salud se extiende también a otros países, no solamente a la área centroamericana que hoy nos interesa.
pero los recuerdo, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Perú y en el estado de Guanajuato, en México, porque acá se está trabajando específicamente el tema de la medicina territorial, del médico familiar, del cual estaba hablando antes. Entonces, hay ejemplos concretos en la isla de lo que estamos haciendo. Asimismo, estamos comprometidos, muy comprometidos, con el desarrollo de actividades con expertos e instituciones italianas para compartir buenas experiencias. Hemos organizado webinar con distintos enfoques. Recuerdo la participación también del profesor Ricciardi al primer webinar que ILA organizó recién en abril para compartir un poco las buenas prácticas en el tema de cómo tratar la pandemia que en el momento se estaba empezando, estaba en su inicio. Y hemos seguido con otros webinarios que también abordaban otros aspectos importantes de la pandemia. Entonces, lo que quiero decir es que la ILA realmente está comprometida a continuar en hacer de puente, en promover intercambios de experiencias y buenas prácticas entre todos los países miembros. Este es el propósito de hoy también. Quiero concluir, para no llevar mucho tiempo, también recordando que estamos colaborando con el Instituto di Trieste, financiando 3 proyectos de investigación pero muy importantes relacionados al tema del COVID. Y me parece importante recordarlo porque la investigación científica es clave para salir de esta pandemia. Hemos visto en muchas ocasiones cuánto la ciencia sea un poco el punto más importante de referencia para todos nosotros. Entonces, la ILA financiando estos 3 proyectos de investigación científica que se van a desarrollar en México, Brasil y Colombia, quiere contribuir de manera eficaz, efectiva, concreta a todo lo que es el debate frente a esta tragedia que nos une. Bueno, yo no quiero tomar más espacio y dejo la palabra a los demás ponentes y les saludo a todos con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias a la distinguida secretaria general del Instituto Ítalo-Latinoamericano por desarrollar también junto al SICA esta actividad. Continuamos con el saludo del excelentísimo secretario general del SICA y expresidente de Guatemala, señor Vinicio Cerezo. Bueno, muy buenos días aquí y buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder saludarlos a través de este espacio virtual. Extiendo un especial saludo a la secretaria Cavallari, con mi respeto y aprecio, al embajador Carranza, por supuesto, con quien compartimos muchas actividades en el ejercicio de su cargo como vicecanciller, al doctor Sáenz y al doctor Toledo. Un saludo también al distinguido panel conformado por Walter Ricciardi, del Ministerio de Sanidad italiano para la pandemia del coronavirus, Agostino Mioso, que creo que nos va a acompañar de la Oficina de Promoción e Integración de la Protección Civil Italiana, a Florencia Paolini, secretaria técnico-científica del ILA, nuestro estimado secretario ejecutivo del Comisca, doctor Solís, nuestra estimada secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, licenciada Claudia Herrera, y a nuestra jefa de gabinete de la Secretaría General del SICA, Olinda Salguero. Me complace finalmente hayamos podido concretar este espacio de intercambio con el ILA e Italia, que desde hace varios meses veníamos gestionando junto al embajador Carranza y la Secretaría General Antonella. Esperamos que este sea solo el primero de muchos más y el principio de lo que estoy seguro se convertirá en una relación estratégica de cooperación de especial importancia para la región centroamericana. Como primer punto, me gustaría abarcar brevemente los principales avances que a través del proceso de integración centroamericana hemos tenido para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19 a través de la implementación de nuestro plan de contingencia regional, el único en su tipo en el continente americano en haber sido desarrollado de forma regional,
el cual ha llamado la atención de otros procesos de integración como la Comunidad del Caribe, el CARICOM, quienes se han mostrado interesados en conocer más del mismo. La finalidad de compartirles estos avances también radica en la importancia de aprovechar este contexto de emergencia mundial como una oportunidad para fortalecer la cooperación, la solidaridad y el valor de la integración y el regionalismo como plataformas para el desarrollo de nuestros países miembros en nuestro tránsito hacia la nueva normalidad post-pandemia. Sin duda alguna, el coronavirus es algo que nos tomó a todos desapercibidos y que cada vez nos sigue sorprendiendo aún más. Ya cuando pensábamos que los niveles de contagio habían cesado, vemos que por todo el mundo ha surgido un rebrote de casos confirmados, alcanzando los 60.7 millones mientras conversamos en estos momentos. Para Centroamérica, me atrevo a decir que lo que nos permitió en buena medida contener el virus y salvar la vida de miles de personas fue la rápida y anticipada actuación de los presidentes para anticiparnos a la llegada del virus y a la crisis que ya se estaba viviendo en algunas ciudades de Asia y Europa. La reunión presidencial que le dio origen a nuestra actuación se tomó apenas un día después de haberse declarado al coronavirus como pandemia a escala mundial. El plan de contingencia regional, con un monto total de 1.900 millones de dólares, gracias a la coordinación financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, representó un esfuerzo muy concreto de corto plazo para contener la emergencia y agregar valor desde lo regional a los esfuerzos individuales de cada país, el cual se elaboró en base a 5 ejes específicos: salud y gestión del riesgo, comercio y finanzas, seguridad, justicia y migración, comunicación estratégica y gestión de la cooperación. Sin embargo, se creó de forma que dejara abierta la posibilidad de incorporar nuevas áreas de trabajo de conformidad con las demandas que la pandemia exigiera en cada sector, como lo fue en el caso de turismo, educación y cultura, inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se han venido incorporando posteriormente. A la fecha, un 99% de las acciones del plan están en marcha. Solo en el primero de los ejes se han implementado más de 123 medidas de salud. Desde la activación del mecanismo de negociación conjunta de medicamentos en el marco del SICA con el apoyo técnico del COMISCA, el establecimiento de regulaciones sanitarias y epidemiológicas conjuntas, el desarrollo de infraestructura médica hospitalaria, así como la capacitación hasta el fortalecimiento de los sistemas de salud de los países miembros del SICA. Desde que se presentó la pandemia en la región, los esfuerzos de los entes rectores de protección civil y prevención de desastres de cada uno de los países miembros del SICA, en coordinación con el CEPREDENAC, se han enfocado en atender en primera línea la emergencia sanitaria a través del Mecanismo Regional de Asistencia Humanitaria MEC-REG, el desarrollo de la calculadora epidemiológica en la plataforma de información y coordinación SICA COVID-19 como un recurso que ha permitido a los países cuantificar la proyección de contagio y la cantidad de casos diarios en tiempo real. Ahora, además de la atención a la pandemia, nuestros esfuerzos y recursos se han orientado a la reconstrucción tras el reciente impacto de los huracanes ETA e IOTA, especialmente en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Como todos saben, la posición geográfica de Centroamérica nos convierte en una de las 2 áreas más susceptibles de ser afectadas por el cambio climático. Es por ello que con la iniciativa política de los presidentes, junto al Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, se ha promovido el Programa Centroamericano de Reconstrucción Resiliente, que permitirá poner en marcha las actividades dirigidas a la búsqueda del financiamiento necesario ante la comunidad internacional, en particular ante la banca multilateral, para atender la emergencia provocada por los impactos del cambio climático en la región, especialmente en Nicaragua, Honduras y Guatemala. Esfuerzo al que se han sumado organismos financieros multilaterales como el Banco Mundial y el BID, mismo que respaldamos como Secretaría General del SICA. Por otro lado, en el eje de comercio y finanzas se garantizó que el comercio no se detuviera. Esta fue probablemente una de las actividades regionales más importantes por la importancia que tiene para nuestros países el mercado regional, el que para muchos de nuestros países es el primero en importancia o el segundo después de los Estados Unidos de América. Este acierto ha mantenido activa la economía de nuestra región y asegurado el abastecimiento de alimentos y de bienes y servicios
gracias al trabajo articulado entre el equipo técnico del Consejo de Ministros de Integración Económica, COMIECO, acompañado por la Secretaría General del SICA, la SIECA, Aduanas, Migración y la CE Comisca. Se logró además aprobar los lineamientos de bioseguridad para el transporte de carga con el objeto de que, a pesar de las medidas sanitarias, el flujo comercial en la región siguiera funcionando a fin de mantener abastecidos a los países y mantener la actividad económica de las empresas. Además, teniendo en cuenta que en la región el 99% del total de empresas son MIPYME, generando cerca de 3 millones de empleos directos y aproximadamente el 34% de la producción regional, destinar con el apoyo del BCI, la entidad financiera regional, un fondo contingente de apoyo al programa de liquidez de la banca comercial enfocada en MIPYMES. Y para incentivar las MIPYMES a seguir reinventándose en medio de la pandemia, recientemente hemos lanzado de forma intersectorial junto al CEPREDENAC el concurso Empresas Resilientes. La gestión de la cooperación internacional ha sido determinante para cumplir con los objetivos planteados en el plan. La suma de voluntades, la solidaridad y la cooperación hacia un mismo objetivo es lo que nos ha permitido salir adelante. Con el apoyo de nuestros socios para el desarrollo, como la República de China, Taiwán, Luxemburgo, la Unión Europea, el BCIE, la cooperación andaluza, hemos logrado tener acceso a financiamiento para MIPYMES, la puesta en marcha del programa de emergencia de apoyo y preparación ante el COVID-19, el acceso a mayor cantidad de pruebas de diagnóstico y la donación de equipo médico hospitalario de protección y bioseguridad para prevenir el coronavirus. Ante una situación de incertidumbre, siempre es necesario brindar fuentes de información oficiales. A través del servicio de mensajería instantánea, el SICA Bot, y el Observatorio Regional SICA COVID-19, hemos logrado mantener actualizada a la población con las medidas implementadas por los gobiernos. Con el programa SICA al aire y la sección del COVID-19 en nuestro portal web, permitíamos que la población conociera de primera mano las acciones que junto a los gobiernos y las instancias del SICA hemos venido desarrollando. En la misma línea, se ha ido desarrollando diversos webinarios en todas las temáticas, desde turismo, educación, cultura, MIPYMES, protección social, medio ambiente, seguridad alimentaria, y se está trabajando en el restablecimiento de los vuelos centroamericanos para abrir oportunidades a las empresas de aviación regionales que representan una enorme fuente de empleo de nivel especializado que ya se había propiciado en la región. Ahora se nos presenta un nuevo reto que, después de todo lo que hemos enfrentado, ya no pareciera ser tan difícil, aunque lo es. Nos encontramos en el momento idóneo para sumar voluntades políticas en torno a un plan para la recuperación, reactivación y reconstrucción económica y social y ambiental de nuestra región de cara al futuro. Un plan que nos permita replicar el resultado positivo que tuvimos con el plan de contingencia a través de una visión conjunta de los 8 países del SICA y que se está trabajando para ponerlo en marcha en ocasión de la celebración de los 200 años de la independencia de la mayoría de los países de la integración, los 35 años de la firma de los acuerdos de paz y los 30 años del sistema de la integración centroamericana SICA, que se celebrarán en el 2021. Se nos ha presentado una nueva página en este periodo de la historia, en el que juntos como centroamericanos podamos escribir nuestro futuro, en el que podamos diseñar esa región que tanto anhelamos, corrigiendo los errores del pasado y pagando algunas deudas históricas que tenemos pendientes de saldar en términos de salud, educación y oportunidades para nuestras poblaciones vulnerables. Nuestro propósito es alcanzar, con la dirección y orientación de nuestros presidentes y la institucionalidad, esa región integrada, segura, democrática, sin hambre y sin malnutrición, educada, saludable, próspera, incluyente y competitiva, ambientalmente sostenible y resiliente, digital, innovadora, científica e interconectada, con una identidad cultural propia que esperan y se merecen nuestros pueblos. Yo estoy seguro que con el SICA como el proceso de integración más exitoso en el mundo de desarrollo, tenemos todo el potencial para lograrlo, para darle a nuestra población las oportunidades de desarrollo que tanto se merecen. En medio de toda crisis, siempre podemos encontrar oportunidades.
El tiempo para transformar Centroamérica, como dice nuestra jefa de gabinete Olinda Salguero, no es mañana, ni el próximo año, es hoy, porque mañana siempre es tarde. Juntos podemos lograrlos. Aprovechemos estratégicamente las circunstancias y arrebatemos los espacios a la historia, porque esta emergencia nos ha enseñado que nadie se salva solo y que solo juntos saldremos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, expresidente, por su visión estratégica y muchas gracias a todas las distinguidas autoridades que han aperturado este webinar. Dos atentos recordatorios. El servicio de interpretación de español a inglés lo encontrarán en la parte inferior de su pantalla bajo la opción de inglés, ya que la plataforma así es como lo permite. Además, compartan todas sus preguntas y comentarios en el panel de preguntas y respuestas, también en la parte inferior de su pantalla. Continuamos con el desarrollo del conversatorio Intercambio de experiencias en contención y gestión del COVID-19 entre Italia y el Sistema de la Integración Centroamericana SICA, que estará moderado por la distinguida jefa de gabinete Olinda Salguero en compañía de los titulares de CEPREDENAC y Comisca, así como representantes del Instituto Superior de Salud de Italia y del Ministerio de Salud italiano. Y antes de continuar con el conversatorio, les compartiremos un distinguido saludo de parte de Agostino Mioso, coordinador del Comité Técnico Científico Italiano y también director general de la Oficina de Promoción e Integración de la Protección Civil Italiana. Signor Ambasciatore, autorità, buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità che ci date. L'emergenza Covid nel nostro Paese è iniziata, come in tutta Europa, di fatto, come ben sappiamo, all'inizio di gennaio, quando abbiamo avuto la certezza e l'evidenza che l'epidemia era arrivata anche in Italia attraverso due turisti cinesi che provenivano dalla città di Wuhan, che sono stati ricoverati il 28 di gennaio in uno degli ospedali di specialità, in uno degli ospedali di Roma che ha la competenza delle malattie infettive, l'ospedale Spallanzani. I due turisti sono stati ricoverati a lungo, fortunatamente sono riusciti ad uscire dopo molte settimane dal loro problema, però sono state la testimonianza che il virus era arrivato anche in Italia e che quindi delle misure avrebbero dovuto rapidamente essere prese. A quell'epoca il Ministro della Salute, Roberto Speranza, con l'evidenza della presenza del virus trasferito di fatto dalla Cina all'Italia, prese una decisione piuttosto importante e anche dolorosa dal punto di vista sociale, politico e anche economico. Diede indicazione al governo di interrompere i voli diretti dalla Cina verso l'Italia. Un'indicazione forte che mirava a rallentare la diffusione del virus che ovviamente attraverso il soggetto portatore arrivava in Italia in 12-13 ore di volo. Rallentare questa diffusione avrebbe consentito al Paese di prepararsi probabilmente meglio. Purtroppo questa decisione del Ministro Speranza non è stata condivisa da altri ministri dell'Unione Europea, per cui quel tentativo di rallentare l'arrivo in Europa e in Italia quindi del virus attraverso il blocco dei voli non essendo stato condiviso ebbe un risultato parziale, anche perché i passeggeri volavano da Pechino a Parigi, a Londra, a Francoforte, a Ginevra e poi con un secondo volo, una triangolazione, arrivavano in Italia. In tutti i casi il governo italiano di fatto il 31 di gennaio di quest'anno prende una decisione importante, la decisione di dichiarazione di stato di emergenza, una dichiarazione di stato di emergenza che
lo strumento politico che dà origine all'attivazione del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Da quel momento l'emergenza nazionale viene presa in carico nel coordinamento del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e del Capo Dipartimento della Protezione Civile, che risponde direttamente al Presidente del Consiglio e con la sua struttura e con l'autorità di cui dispone ha il potere di coordinamento di tutte le strutture del sistema italiano che hanno competenza nella specifica materia. Lo stato di emergenza dichiarato quindi alla fine di gennaio, iniziarono nelle prime settimane di febbraio una serie di attività preparatorie, quantomeno preparatorie a quello che sarebbe stata poi il probabile arrivo, l'impatto in fondo che poi è stato devastante della pandemia nel nostro paese. Dobbiamo arrivare al 23 di febbraio, scusate, dobbiamo arrivare al 21 di febbraio per avere l'evidenza del fatto che l'epidemia era ormai diffusa sul territorio. Il 21 di febbraio abbiamo il primo paziente, il famoso paziente 1, un uomo di 38 anni nella cittadina di Codogno che risultò positivo al coronavirus. L'evidenza del paziente 1 autoctono quindi di coronavirus significava che il virus era ormai diffuso nel nostro territorio e dal paziente 1 ci saremmo dovuti aspettare, come poi effettivamente è avvenuto, una diffusione dell'epidemia, poi della pandemia rapidamente sull'intero territorio, cosa che avvenne nei giorni immediatamente successivi, al punto che il 4 di marzo il governo decise di chiudere tutte le scuole, quindi praticamente solo 2 settimane dopo fu presa la decisione di chiusura delle scuole, perché le scuole aperte senza alcun controllo degli studenti e dei ragazzi induceva un incremento della possibilità di diffusione del virus, e il 9 di marzo l'Italia ha dichiarato il cosiddetto lockdown nazionale, che è durato per un periodo di più di 2 mesi, di fatto tutto il mese di marzo, tutto il mese di aprile, sino ai primi di maggio. Il lockdown nazionale è stato una decisione dura, sofferta, rigorosa, proprio in ragione del fatto che l'epidemia aveva assunto un carattere violento, assolutamente devastante, con una diffusione in alcune regioni del nord Italia, in particolare la Lombardia, il Piemonte, il Veneto e parte dell'Emilia Romagna. In questa parte del nord Italia, molto popolata peraltro, la diffusione del coronavirus è stata violenta. Si sono registrati fino a 950 morti al giorno in quei terribili mesi, e quindi si impose da parte del governo la decisione di fermare l'intero paese con questo drammatico lockdown. Un mese dopo l'inizio del lockdown siamo quindi verso la metà di marzo, inizia la curva epidemica, inizia a dare evidenza che verso la fine di marzo la curva epidemica incomincia a dare evidenza di arrestarsi e iniziare un lento declino. Siamo nella prima decade di aprile. In quel periodo a Wuhan, dopo più di 2 mesi anche in Cina, nella città di Wuhan, si interruppe il lockdown che aveva interessato 11 milioni di abitanti. In Italia quindi verso la seconda metà di aprile quella curva inizia a dare evidenza di ritorno ad una situazione più compatibile con la gestione sanitaria, e all'inizio nella prima decade di maggio il paese ritorna ad una sorta di quasi normalità
una quasi normalità, nel senso che si interrompono le misure del lockdown generale e inizia la seconda fase della vita del nostro Paese, il ritorno alle attività operative, il ritorno al lavoro, la riapertura dei negozi, dei ristoranti e via dicendo. Le scuole abbiamo deciso in quel periodo di tenerle chiuse perché il calendario scolastico del nostro Paese prevede comunque l'interruzione dell'anno scolastico nella prima decade di giugno, quindi i ragazzi sarebbero tornati a scuola per 2, massimo 3 settimane e è stato ritenuto opportuno mantenere chiuso l'intero comparto scolastico fino all'anno successivo. Abbiamo però organizzato in maniera rigorosa gli esami della maturità, quindi della scuola secondaria superiore, esami che hanno interessato 500.000 di ragazzi che si sono svolti in assoluta correttezza senza alcun problema. L'estate è stata caratterizzata da una curva che era scesa di fatto a dei livelli assolutamente irrilevanti dal punto di vista epidemiologico, assolutamente sotto controllo, dati decisamente compatibili, effetto di quel lockdown rigoroso che avevamo saputo rispettare. L'estate invece ha visto di fatto un ritorno ad una quasi normalità, probabilmente indotta dalla buona stagione, il sole, dalle spiagge, le belle spiagge e il desiderio della quasi totalità degli italiani di ritornare alla normalità dopo un così lungo periodo, mai vissuto nella nostra storia, sicuramente nella storia recente, un periodo di lockdown nazionale così difficile e così complesso. L'estate ha visto quindi dei comportamenti non sempre rigorosi, non sempre corrispondenti a quelli che erano le indicazioni dei medici, delle strutture sanitarie, degli epidemiologi, del Ministro della Salute, di quanti comunque continuavano a raccomandare un'attenzione e una prudenza ad evitare assembramenti, ad evitare i rischi di quel contagio che, ahimè, in molte parti del Paese, complice appunto un'estate molto bella e molto soleggiata, abbiamo visto. Questo ha visto quindi a settembre quella disgraziata curva iniziare una nuova ascesa, questa volta con 2 caratteristiche: un'ascesa decisamente importante su tutto il territorio nazionale, non più limitata nel nord del paese, ma su tutto il territorio nazionale. Siamo sempre in un regime di emergenza nazionale e quindi questo ha attivato l'intero sistema. Dalla fine di settembre ai primi di ottobre quella curva e il famoso indice di contagio, il famoso R con T, ha avuto un'impennata decisamente drammatica, portandoci a dei livelli piuttosto preoccupanti che hanno raggiunto quasi le 40.000 unità di nuovi contagi al giorno, che ci hanno portato ad avere 800 e passa morti al giorno, ad avere un tasso di occupazione dei letti di terapia intensiva molto importanti, anche se in questi mesi l'intervento del governo italiano è stato rigoroso, forte nel aumentare la disponibilità di posti di terapia intensiva, dei posti di malattie infettive e quindi di dedicare grandi spazi del sistema nazionale, del sistema sanitario nazionale al tema dell'ondata di coronavirus. Oggi siamo nel pieno della seconda fase, anche se questa seconda fase, grazie agli interventi e alle decisioni politiche, ai decreti del Presidente del Consiglio vigorosi e rigorosi che sono stati introdotti, anche questa seconda fase ha iniziato un suo declino e l'indice di contagio sta tornando verso la cifra fatidica di 1. Abbiamo avuto un grande stress nell'intero sistema sanitario del Paese, uno stress nei pronto soccorso, soprattutto nelle grandi città metropolitane, Milano, Napoli, Torino, in quelle città, Palermo, eccetera, dove ovviamente la concentrazione e le possibilità di contagio sono evidentemente più importanti. La curva sta scendendo, ma ci stiamo preparando ad un periodo che sarà molto complesso, è il periodo delle festività natalizie
natalizie, il periodo delle festività nelle quali tradizionalmente gli italiani si spostano per andare a incontrare i loro congiunti dal nord al sud, dal sud al nord, e quindi c'è un movimento importante che a noi del Comitato Tecnico Scientifico, che è la struttura di supporto del governo per le tematiche e l'analisi dei temi di carattere sanitario, a noi preoccupa molto. Il governo ha pertanto, in ragione di queste preoccupazioni, deciso di dare delle indicazioni anche abbastanza restrittive. Non sarà un Natale analogo all'estate che abbiamo appena trascorso, ad evitare appunto quei problemi, quei rischi, quei drammi che poi abbiamo visto con una curva che si è impennata. Non vogliamo certamente avere alla fine di gennaio a febbraio, quando siamo in attesa o quando arriveranno i vaccini, non vogliamo essere con l'arrivo dei vaccini in un periodo di una nuova ondata epidemica, la terza, che sarebbe devastante sia per il sistema sanitario sia per il sistema sociale, politico e economico del nostro Paese. Ci stiamo quindi preparando, il sistema di protezione civile è attivato, ha risposto in maniera efficiente ed efficace a tutte le esigenze che il Paese, il territorio ha rappresentato, continuerà a dare il supporto proprio in ragione di questa norma che prevede nella figura del Dipartimento della Protezione Civile un ruolo centrale nel coordinamento delle attività di emergenza generale, di carattere generale per l'intero Paese. Ci auguriamo che il vaccino arrivi presto, nelle dosi e nelle quantità necessarie a dare una copertura importante, e quindi ci auguriamo di arrivare almeno alla metà dell'anno prossimo, sperando di poter godere la nuova estate, quella del 2021, come abbiamo sempre goduto, con le nostre belle spiagge, con le nostre belle montagne, senza il dramma angosciante che purtroppo stiamo vivendo dall'inizio di gennaio di quest'anno. Grazie a tutti per questa opportunità e buona continuazione dei lavori. Profundamente agradecidos con el señor Agostino Mioso, coordinador del Comité Técnico Científico Italiano y director general de la Oficina Promoción e Integración de la Protección Civil Italiana, quien compartió su intervención de esta forma y nos acompaña en este conversación. Ahora les traemos el micrófono a la distinguida jefa de gabinete de la Secretaría General de SICA. Muchísimas gracias, Diego. Muy buenos días, muy buenas tardes en Italia. Yo quiero excusar al secretario general que ha tenido que retirarse o está por retirarse en unos momentos, pero agradeciendo pues todas las intervenciones que hemos escuchado hasta este momento, poner en valor también el esfuerzo que se está haciendo. En realidad, con IILA, la relación entre el SICA e IILA pues es de muy largo aliento. Recientemente se renovaron esos votos en 2018 con pues una nueva carta de entendimiento, y estamos haciendo pues varios esfuerzos en temas de seguridad, en temas de MIPYMES, pero nos parecía muy importante poder hacer este intercambio. Vamos a escuchar ahora esas experiencias, sobre todo porque pues ha habido un abordaje intersectorial, como ya se ha dejado ver en las intervenciones, y en el caso de Centroamérica, que en este momento, pues como todos, seguimos enfrentando la pandemia, pero este año 2020 pues ha sido particularmente duro. Han habido más de 30 tormentas y en las últimas 2 semanas pues hemos sufrido el paso de los huracanes ETA e IOTA, que genera pues un grado de complicación adicional. Al presentar a nuestros siguientes panelistas, quiero decirles que, como dijo el secretario general, este plan de contingencia del SICA frente al coronavirus pues ha permitido no solo profundizar las coordinaciones intersectoriales en el sistema, sino también tener pues una agenda de trabajo muchísimo más ordenada con los socios para el desarrollo. Esos 1.900 millones de dólares que asignó el Banco Centroamericano de Integración Económica al plan en las diferentes modalidades se han ido complementando también con el apoyo de los socios. Son más de 2.300 millones los que se han logrado movilizar a la región en este plan de contingencia, y pues me complace entonces darle la bienvenida a nuestros siguientes participantes, que por cierto vamos a escuchar al
asesor científico del Ministerio de Sanidad italiano para la pandemia del coronavirus, al señor Walter Ricciardi. Él es, como mencioné, asesor científico del Ministerio de Sanidad. También es presidente de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y presidente de la Misión contra el Cáncer de la Unión Europea. Por parte del SICA, vamos a escuchar al doctor Alejandro Solís, el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, del COMISCA, que ha tenido pues en este plan pues un rol protagónico en las coordinaciones. Ya nos contará él de primera mano la experiencia. También me complace presentarles a mi buena amiga Claudia Herrera, secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, y yo creo que no puedo evitar mencionarlo, disculpen, pero tanto en el caso de Antonella como en el de Claudia, es importante resaltar que son las primeras mujeres en ocupar estos espacios de dirección, en el caso de Antonella, en el liderazgo del IILA, y en el caso de Claudia también es la primera mujer en dirigir el CEPREDENAC. Entonces, ojalá que dentro de no mucho tiempo esto que tengamos que decir es la primera, ya no sea una constante, y esa igualdad y equidad de género también en los espacios de toma de decisión sea cada vez pues más normal y no nos tengamos que sorprender o tener que recalcar que son las primeras veces después de muchísimos años de existencia de las instituciones. Así que les doy la más cordial bienvenida, un saludo muy especial también a todos los que nos están acompañando. La idea es poner en valor este intercambio entre Italia y la región centroamericana en el marco del sistema de integración, pero también viendo un poquito más allá, como ya lo decía el embajador Carranza también, a quien le envío un cordial saludo y que me complace que estemos concretando este espacio, en la dirección que estamos teniendo en la recuperación y la reactivación, que si bien llevamos ya 8 meses o más, 9 meses de estar viviendo esta pandemia, que esperaríamos no tener que haberlo hecho, pero es una realidad y está ahí. Ya el sistema de la integración centroamericana sectorialmente, aunque todavía estamos trabajando en torno al plan de contingencia, se están trabajando y aterrizando todas las acciones de integración que contribuyan a la recuperación y reactivación económica, social y ambiental. Y esto, como ya lo mencionó el presidente Cerezo, pues con una visión allí a la vuelta de la esquina del Bicentenario de Centroamérica, de los 30 años del propio sistema, de los 35 años de los acuerdos de Esquipulas. Hay varios esfuerzos también, y lo mencionó la señora Antonella al inicio, que están teniendo los presidentes de Centroamérica con el BCIE para el tema de la reconstrucción por el paso, como mencionaba al inicio, de ETA e IOTA, y hay muchísimas cosas pasando por acá. Pero entonces, sin más, yo les agradezco a nuestros panelistas y le pido al doctor Ricciardi que por favor nos comparta la experiencia, y vamos a tratar de hacer de esto pues una conversación para ir compartiendo la experiencia, pero también intercambiando algunos puntos de vista. Así que el micrófono es suyo. Por favor, adelante. Grazie mille, è un piacere per me essere con voi oggi. E io credo che questi scambi internazionali siano stati importantissimi, e quello che noi avremmo con i colleghi cinesi a febbraio e a marzo, quando l'Italia, come ha detto il dottor Miozzo, fu il primo paese ad essere colpito al di fuori della Cina, e lo scambio che noi avemmo ci fece capire molte cose, e ci fece anche capire che oltre un certo limite il contenimento non era più possibile, e quindi dovevamo fare una misura che tecnicamente si chiama di mitigazione, cioè di lockdown nazionale. Ricordo che quando appunto noi scienziati suggerivamo al governo di prendere questa decisione inedita per qualsiasi paese democratico e occidentale, ci guardavano tutti quanti molto strano, diciamo, nel senso che anche gli altri ministri, anche gli altri governi pensavano che esagerassimo, che la nostra misura fosse troppo drastica. In realtà tutti hanno poi seguito questa misura, ed è bene che questi scambi, che peraltro alcuni paesi, venendo 2 o 3 settimane dopo di noi, hanno ottimizzato, cioè hanno attuato i suggerimenti che noi
davamo si sono trovati molto meglio, mentre invece i paesi che hanno ignorato l'esperienza che noi abbiamo aperto si sono trovati molto male. Il compito degli scienziati in questa fase pandemica è di dire sempre la verità al governo e di dire sempre la verità ai cittadini, e la verità ineluttabile è che questo virus è sempre lo stesso. Anzi, la variante che in questo momento sta circolando ha una caratteristica di maggiore contagiosità, è una variabile che si è determinata in Spagna e che si è poi mossa praticamente dalla Spagna in tutto il mondo, in primis in Europa, ma oggi il 99% delle infezioni avviene con questa mutazione, che è lievemente meno letale dal punto di vista dell'effetto, ma è molto più contagiosa, ed è questa anche una delle motivazioni della massiccia diffusione di questa seconda fase in molti paesi, addirittura di una terza fase già in altri paesi. È una battaglia che durerà molto tempo, ed è una battaglia che se uno è impaziente, per esempio cedendo a pressioni economiche, non fa altro che danneggiare sia la salute che l'economia, perché anche come esimi economisti recentemente hanno dimostrato, se tu esiti per esempio a prendere delle misure molto rigorose in una fase iniziale dell'epidemia dove la crescita è ancora lineare, e lo fai dopo, quando la crescita è diventata esponenziale, il lockdown deve essere più lungo e quindi l'economia ne viene maggiormente danneggiata. In questa seconda fase noi scienziati in tutta Europa, a partire da me in Italia, siamo stati molto meno ascoltati. Nel senso che, vi faccio soltanto un esempio, quando in Francia, in Germania, in Austria, in Olanda il virus si era già ripreso una fetta importante di popolazione, io ho suggerito in Italia il 2 ottobre di fare un lockdown mirato, cioè non in tutto il territorio nazionale, ma soltanto nelle parti del paese dove c'era una circolazione, e breve. Quindi in quel momento avremmo avuto la possibilità di fare un lockdown mirato, non nazionale, e breve, e non è stato fatto perché l'esitazione è stata quella appunto di prendere delle misure che venivano ritenute troppo dure. Poi ha cominciato la Francia a fare un lockdown nazionale, è stata seguita dalla Spagna a fare un lockdown quasi nazionale, poi è seguita la Germania, adesso l'Austria è in lockdown e altri paesi sono in lockdown. L'Italia in questa seconda fase ha seguito un consiglio che noi avevamo già dato nella prima, cioè non fare lockdown nazionali, ma fare delle misure mirate sulla specifica circolazione del virus nelle specifiche regioni. Per cui noi abbiamo delle regioni, per esempio la Lombardia, che oggi è cosiddetta zona rossa, cioè dove di fatto c'è un lockdown e ci sono delle misure molto forti, ma per esempio oggi Roma è zona gialla, cioè ha una circolazione non normale, perché la zona verde non c'è da nessuna parte, ma è una zona in cui la circolazione può essere più intensa. Che cosa dire? È bene che questi scambi avvengano e che poi soprattutto le misure vengano prese sulla base dell'evidenza scientifica. Tutti i governi che non hanno adoperato questa attenzione si sono trovati in difficoltà, e quindi poiché noi andremo a una fase prolungata, proprio ieri e l'altro ieri abbiamo avuto una serie di scambi tra scienziati europei e abbiamo raggiunto una conclusione. Questo è un virus che circolerà ancora per molto tempo, e l'arrivo dei vaccini, che noi speriamo arrivino all'inizio dell'anno prossimo, non risolverà la circolazione del virus, almeno per tutto il 2021. Quindi il 2021 sarà un anno nel quale noi dovremo combattere attraverso quali misure? Le misure comportamentali, e quindi dovremo essere bravi a spiegare alla nostra popolazione che la distanza di sicurezza, le mascherine e l'igiene delle mani e degli ambienti sono delle misure ineludibili e lo saranno direi per anni, e che questo è sostanzialmente una misura a cui noi non possiamo fare a meno. Ma poi ci sono altre misure importanti che devono prendere gli stati e i governi, ed è il rafforzamento dei sistemi sanitari. I sistemi sanitari vanno rafforzati, ma non va rafforzato soltanto l'ospedale, che un po' esiste in tutto il mondo, va rafforzato il sistema di testing, di tracciamento e di trattamento domiciliare, perché come dicevo questa variante virale
è più contagiosa ma è meno letale, per cui gran parte delle persone possono essere assistite a casa adeguatamente con una soddisfazione che arriva a riguardare il 95% delle persone. Il problema è che però queste persone sono infette, sono contagiose, quindi non possono essere abbandonate a casa, devono essere seguite a casa e quindi i farmaci adeguati, la tecnoassistenza deve essere loro garantita, altrimenti la paura le porta ad andare ai pronto soccorso e quindi a intasare questi pronto soccorso e in questo momento noi non riusciamo a curare bene in Europa né i pazienti Covid né i pazienti non Covid e quindi c'è la necessità di rafforzare i sistemi sanitari. In ultimo c'è la necessità di prepararsi al vaccino, che è in questo momento un vaccino particolare dal punto di vista tecnico, perché entrambi i vaccini che arriveranno all'inizio dell'anno prossimo sono vaccini che hanno bisogno di una catena del freddo eccezionale. Non è la normale catena del freddo a pochi gradi che può essere conservata in normali frigoriferi, ma è una catena del freddo a meno 75 gradi, che quindi ha bisogno di una logistica del tutto particolare che pochi paesi hanno, oserei dire nessuno ha in una quantità adeguata e per questo è importante cominciare ad attrezzarsi per questi grandi refrigeratori a meno 75 gradi, ma poi è importante attrezzarsi anche con una cosa che sembra banale ma non lo è, con le siringhe di precisione, perché questi vaccini non verranno diffusi in monodose, ma verranno diffusi in dosi che sono almeno da 5 o 10 e quindi ci sono delle siringhe speciali che devono essere ordinate sul mercato mondiale. Queste siringhe di precisione hanno pochi produttori a livello mondiale, per cui oggi già sia i refrigeratori che le siringhe non ci sono più sul mercato, per cui il consiglio che io do a tutti quanti voi è di pensare a questo tipo di strategie per fronteggiare una guerra di posizione che durerà per molto tempo. Grazie per la vostra attenzione. Muchísimas gracias al doctor Ricciardi por su intervención y realmente por ponernos en perspectiva también en el tema de las vacunas, que es el tema, ¿verdad?, en relación al momento en que nos encontramos de la pandemia. Los países centroamericanos, también algunos de ellos ya han anunciado pues las medidas que se están tomando en torno a la vacuna. El BCIE también ha dispuesto un fondo importante para la adquisición de ella, pero como vemos en estas palabras, en esta intervención, todavía el horizonte es de mediano aliento, ¿no? Todavía hay mucho que ver, hay mucho que caminar en torno a la pandemia. Y me gustaría entonces darle la palabra al doctor Alejandro Solís de Comisca, que por cierto aprovecho, yo sé que está en Nicaragua, aprovecho para enviar un saludo a la presidencia pro tempore que está siendo ejercida en este semestre por Nicaragua. Y pues, doctor Solís, le escuchamos. Muchísimas gracias, estimada Olinda. Muy buenos días al honorable público que nos acompaña en este Congreso Internacional sobre Medicina Humana. Para nosotros es un gran privilegio poder compartir con ustedes el trabajo que hemos desarrollado a lo largo de estos meses para responder ante la pandemia de la COVID-19. Le damos gracias a Dios siempre porque nos permite la salud y la oportunidad de poder intercambiar con ustedes en un esfuerzo sostenido que hemos venido desarrollando para contribuir al fortalecimiento de los ministerios y Secretaría de Salud de la región del SICA. Voy a referirme a tres aspectos que tienen que ver con la gobernanza del sector salud en la región, la respuesta regional del SICA, del Comisca y por supuesto acompañado por nuestra Secretaría y algunas lecciones aprendidas de la pandemia de la COVID-19. Como todos sabemos, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, compuesto por 8 ministros de iguales estados miembros,
es el órgano del sistema de la integración que está dirigido o en responsabilidad de actuar, analizar y decidir sobre los ámbitos relacionados con el sector salud a nivel regional, en el marco del sistema de la integración centroamericana. Así lo establece nuestro protocolo de Tegucigalpa. La Secretaría Ejecutiva es la instancia ejecutiva y técnica permanente que representa la institucionalidad de Comisca y que permite darle seguimiento a la implementación de todas las decisiones del Consejo que tienen carácter vinculante con los Estados miembros y, por supuesto, el trabajo que desarrollamos con los cooperantes y con las estructuras técnicas operativas que tiene el Consejo de Ministros para desarrollar su trabajo en el plano regional. Por supuesto, la Secretaría también juega el papel de portavoz del Consejo en aquellos casos en que así ha sido instruida por el Honorable Consejo de Ministros. Como bien señalaba nuestro secretario general, presidente Vinicio Cerezo, el 12 de marzo del 2020 hubo una sesión muy importante de los jefes de Estado y de gobierno de la región de Centroamérica y ahí se adoptó la declaración Centroamérica Unida contra el coronavirus. A partir de esa declaración política, hubo un mandato para la elaboración del plan de contingencia regional que estaría dirigido a orientar el esfuerzo y a complementar todo el trabajo que a nivel nacional ya venían haciendo nuestros ministerios de salud para el tema de la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19. Este plan fue aprobado por los cancilleres el 26 de marzo del 2020 y tiene 5 grandes ejes. El primer eje es el que está dirigido al tema de salud y gestión de riesgo. Ahí hay 5 componentes muy importantes para la respuesta que debemos de dar de manera unificada, de manera complementaria, para que los Estados miembros tengan una incidencia directa en la respuesta ante la pandemia y garantizar el estado de salud, evitar el contagio, la diseminación del virus y, por supuesto, la morbimortalidad en nuestra población de la región del SICA. El segundo eje tiene como propósito actuar sobre el comercio y las finanzas, precisamente porque consideramos que la pandemia no puede ni debe obstaculizar el flujo de la mercancía libremente por la región, precisamente para evitar problemas de desabastecimiento y de encarecimiento de los productos que se comercian a nivel de la región. El tercer eje está vinculado al tema de la seguridad, la justicia y migración, y aquí nosotros destacamos el aspecto que tiene que ver con la seguridad pública, lo que tiene que ver con el tratamiento a los procesos migratorios y a los centros de privación de libertad y la aplicación de la justicia en términos generales. De tal manera que el plan, además de esos 3 ejes que son centrales, cuenta con 2 ejes transversales, como son el de la comunicación estratégica, precisamente para contrarrestar las noticias falsas, los rumores, las informaciones que no son basadas científicamente y que se le pueda entregar a nuestra población un mensaje constructivo, un mensaje lleno de esperanza, un mensaje que le permita entender la dinámica de la pandemia y contribuir
a lo que se trata de la prevención y de la promoción de las medidas higiénicas para evitar el contagio. Y el otro eje transversal es muy importante, que tiene que ver con la gestión de la cooperación internacional. Esto nos ha ayudado precisamente a trabajar en un proceso de negociación con la cooperación, en el caso particular del sector salud, con cooperantes del Centro para el Control de Enfermedades, en los CDC, con los cuales teníamos varios proyectos, y junto con ellos hemos renegociado el redireccionamiento de fondos precisamente para la ejecución de acciones encaminadas a invertir estos recursos para la compra de emergencia de insumos reactivos de laboratorio que han sido muy necesarios en los Estados miembros para la respuesta rápida ante la pandemia, precisamente por la demanda increciendo de reactivos de laboratorio. Pero igualmente logramos también hacer un esfuerzo para llamar a la cooperación, y en este caso logramos con el Banco Interamericano de Desarrollo una donación que nos ha permitido también la compra de equipos de materiales de protección personal para el uso del personal de salud en los Estados miembros. Y utilizamos el mecanismo de la negociación conjunta, un mecanismo de contención de precios al negociar con la industria farmacéutica directamente, con ahorros importantes hasta del 61% con respecto al precio base. Esto es gracias a la compra en gran escala de productos que, si se negociaran directamente país por país, pues no podríamos obtener dichos resultados. Igualmente hemos podido trabajar en un esfuerzo por también obtener recursos de la República de Turquía y de la Agencia Luxemburguesa para la Cooperación al Desarrollo. Algo muy importante que hay que decirlo es que está en camino un desembolso de la cooperación de la Unión Europea y de la Agencia Española para la Cooperación Internacional para el Desarrollo por un monto de aproximadamente 4,5 millones de euros, lo cual nos va a permitir apoyar la salud pública en el tema del plan de contingencia de la región del SICA. Con esto vamos a incrementar la disponibilidad de los equipos de protección e insumos médicos para atender la emergencia COVID-19 que se han adquirido a través del mecanismo de la negociación conjunta COMISCA. Otro aspecto importante que hay que señalar es que este mecanismo de la negociación conjunta, que originalmente solo negociaba precios, ahora logramos a través de una resolución del Consejo de Ministros que se aprobara una autorización especial para que, además de negociar, pudiésemos directamente nosotros comprar a través de fondos de la cooperación. Y eso ha agilizado muchísimo los procesos de licitación pública que han contribuido a incrementar el apoyo en materiales, en insumos de laboratorio, en equipos de protección personal al personal de salud de nuestros ministerios. Un aspecto que hay que destacar en esta respuesta ha sido el trabajo intersectorial que hemos desarrollado para la conformación de los lineamientos de bioseguridad ante la COVID-19 aplicables al sector transporte terrestre centroamericano. Hubo un tiempo en el cual habían dificultades en la frontera sur de Nicaragua, frontera norte de Costa Rica, precisamente con la movilización de la mercancía. Y ahí tuvimos que ponernos de acuerdo
los 8 Estados miembros para poder en consenso tomar las mejores decisiones que facilitaran el tema de la higiene y los cuidados del personal, el equipo de protección personal, el uso correcto de los insumos para que los funcionarios pudieran hacer sus gestiones con la debida protección, el trabajo que tiene que ver con la desinfección de los edificios e instalaciones y medios de transporte y, por supuesto, acciones que se han implementado en el caso de presentarse una eventualidad de un riesgo de contagio por la COVID-19. Gracias a Dios, con este instrumento logramos fluir la mercancía, movilizar cantidades de camiones de carga que estaban varados en estas fronteras, precisamente para que el comercio y el abastecimiento en la región pudiera ser superado y no tuviéramos ese otro efecto negativo como es en la parte económica y comercial. Muchas gracias a todos los que colaboraron en este esfuerzo y, por supuesto, se ha trabajado en campañas educativas cuyo esfuerzo, cuyo objetivo ha sido el de promover el estado de salud, dando mensajes positivos, dando mensajes educativos, dando mensajes científicos que permitan a la población entender la dinámica de la pandemia, no tenerle miedo, pero actuar con mucha mesura, con mucho cuidado, con mucha cautela para evitar el contagio. Y también hemos desarrollado cantidades de webinarios, el teletrabajo, las formaciones de los profesionales a través de las telementorías han ayudado muchísimo a actualizar los conocimientos a través de plataformas como la de ECO, que antes la utilizábamos para el VIH, la hemos adaptado a la COVID-19. Es decir, el trabajo ha sido muy constante, sistemático, y precisamente el papel nuestro ha sido de facilitar todo el apoyo que debemos darle a nuestros ministerios para que puedan tener la mejor capacidad en cuanto a la respuesta clínica, epidemiológica y de laboratorio. Finalmente, quiero terminar con aspectos muy básicos de las lecciones aprendidas de carácter individual, institucional y global en la pandemia. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo invisible de microorganismos que nos acechan y hace mucho tiempo ya los científicos habían estado advirtiendo, habían estado dando recomendaciones sobre amenazas de enfermedades emergentes y reemergentes que debíamos de ponerles atención para que no nos tomaran de sorpresa. Lo importante aquí es que sepamos reconocer que es importante trabajar de manera predictiva y poner atención a los científicos cuando nos dan recomendaciones y nos dan indicaciones de qué es lo que debemos de hacer para prepararnos ante eventuales pandemias. Por otro lado, reconocer socialmente al personal de salud que ha dado lo mejor de sí, inclusive su propia vida la han ofrendado en el cuidado de las personas que han estado afectadas por la COVID y que algunos de ellos han pasado a otro plano de vida. Por otro lado, necesitamos un apoyo más decidido al tema de la investigación sanitaria y, por supuesto, a la inversión para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. Pero igualmente, en términos institucionales, debemos de procurar fortalecer el enfoque de la medicina familiar y comunitaria, el aspecto preventivo y de promoción educativo que contribuya a evitar el problema y no a actuar sobre el problema que ya hemos diagnosticado. No quiero dejar pasar por alto el esfuerzo que estamos haciendo desde la Secretaría para hacer una propuesta al Consejo de Ministros sobre el tema del acceso a la vacuna contra la COVID-19. Creemos que aquí se deben de colocar sobre la mesa todas las opciones,
debemos de discutir cuál es el mejor camino que debemos de tomar como región para poder tener acceso a esta vacuna, porque en un principio se ha dicho que va a haber producción apenas para un 20% de la población, que ya está identificada, que son las personas de la tercera edad, personas con comorbilidad y personal de salud. Entonces nosotros creemos que hay que hacer un esfuerzo por garantizar al resto de la población esta vacuna. En términos generales, de manera personal, de manera individual, creo que la pandemia nos ha ayudado a fortalecer los mecanismos de profilaxis y de hábitos permanentes de prevención, a controlar el pánico, a ser más comprensivos, a ser más optimistas y a tener esperanza en el futuro, y yo creo que a ser menos materialistas, a controlar el mal humor y a dar gracias siempre a todos por lo que recibimos. Queremos ser una comunidad en la cual debemos aprender a vivir como familia entre unos y otros, tratando de respetar las medidas de prevención y de promoción que nuestras autoridades nos están indicando para que podamos seguir avanzando en nuestro trabajo. Y finalmente, el fortalecimiento de las alianzas para el trabajo intersectorial es muy importante para que juntos podamos asegurar el éxito en esta pandemia que ya ha cobrado miles, millones de personas enfermas y de muertes, pero que con el esfuerzo colectivo, con la posición unitaria de bloque como región de Centroamérica, podemos salir adelante. El trabajo de la gestión del riesgo es también importante y en el eje 1 está considerado. Por eso es que también escucharemos este otro tema más adelante. Muchas gracias, Olinda, y a las personas que nos han estado escuchando. Muchísimas gracias, doctor Solís, por ese panorama. Bueno, quiero aprovechar antes de darle la palabra a Claudia Herrera del CEPREDENAC, pedirle a todos quienes nos están acompañando que por favor, si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna interrogante que nos quieran compartir para los panelistas, que nos la puedan dejar en el espacio de preguntas y respuestas. Con mucho gusto vamos en aras del tiempo a tratar de administrarlas todas, pero precisamente la gestión de riesgo ha sido importante en esta coordinación intersectorial que se ha tenido para enfrentar la pandemia. Y bueno, y como les mencionaba también ahora que se ha, desde todo el año, ¿no? Por estas más de 30 tormentas, pero en las últimas 2 semanas que a Centroamérica le han afectado el huracán ETA e IOTA, pues ese trabajo del CEPREDENAC también ha sido muy intenso. Vamos a dar la palabra a Claudia Herrera del CEPREDENAC, por favor. Muchísimas gracias, Olinda, y distinguidos participantes en este importante intercambio de experiencias en contención y gestión del COVID-19. Es realmente un placer y un honor estar el día de hoy reunida con ustedes. Pero para iniciar mi intervención me gustaría resaltar el hecho que ya compartía nuestro secretario general, don Vinicio Cerezo, sobre la oportunidad que nos permitió la declaratoria emitida por los jefes de Estado de la región de Centroamérica unida contra el coronavirus, experiencia única a nivel mundial, y que en medio de ese proceso de integración fortalecida, los países miembros del sistema de la integración centroamericana reaccionaron de forma eficaz y oportuna para contrarrestar la pandemia del COVID-19. Y sobre todo que fue orientado a complementar las acciones nacionales de nuestros países. Este plan de contingencia regional, que ya lo resaltaba nuestro colega, el secretario Alejandro Solís, desarrolló un abordaje muy estratégico en complemento a esas acciones nacionales, pero sobre todo una visión prospectiva del riesgo. Y aquí en nuestra instancia desarrolló un análisis muy estratégico sobre los escenarios complejos que estábamos próximos a enfrentar desde el mes de mayo, que desarrollamos unas notas de incidencia y de política. Basadas en esas competencias y en las capacidades que nuestra institucionalidad regional, estuvimos analizando los riesgos, las oportunidades que de manera compleja estábamos enfrentando, sobre todo frente a la estación lluviosa, a la temporada de huracanes. El SICA articuló sus capacidades técnicas
para apoyar a los países miembros en sus procesos de preparación y de recuperación que ahora vamos a tener que reforzar y sobre todo desarrollar con mayor ahínco. Aprovecho también para resaltar y agradecer la valiosa contribución que desde el ILA se promovieron diversos intercambios en el marco de la intersectorialidad del sistema de la integración centroamericana para reforzar las acciones estratégicas y retomar las lecciones aprendidas de Italia y sobre todo las vinculaciones técnico-científicas que desempeñaron un rol protagónico, sobre todo para nuestra instancia. En este momento, pues ya lo señalaba también nuestra jefa de gabinete, los esfuerzos, los recursos, el personal de nuestras instancias de gestión de riesgo y de protección civil y de salud están centrados en la atención, sobre todo por la afectación del paso de los huracanes ETA e IOTA y por la pandemia del COVID. Por eso también aprovecho para reconocer ese arduo trabajo, la entrega, el compromiso y agradecemos la oportunidad en este webinar de compartir las buenas prácticas, las experiencias, así como nos hemos venido fortaleciendo como sistema de la integración centroamericana y sobre todo los retos y desafíos que enfrentamos. Las entidades de gestión de riesgo y de protección civil, los sistemas de emergencia y de seguridad han estado desde el mes de marzo en la primera línea de respuesta frente al COVID-19, los efectos también de la temporada ciclónica que desde su inicio dejó efectos negativos y sobre todo ponen de manifiesto la importancia de una actuación rápida, eficaz, para ralentizar la propagación, pero sobre todo para la contención del virus y sobre todo también la adecuada asistencia humanitaria, los procesos de rehabilitación, recuperación, reconstrucción y sobre todo de esa construcción de resiliencia que representa un gran reto para nuestros países. Estamos también conscientes de que enfrentamos a desafíos sin precedentes, la presión sobre nuestros gobiernos es extrema y el impacto en las personas, en nuestras comunidades continúa creciendo. Tenemos todavía zonas aisladas, zonas afectadas, inundadas, población todavía muy afectada en este contexto de desafíos sin precedentes. Los gobiernos que conforman nuestro sistema de la integración centroamericana estamos desarrollando esfuerzos conjuntos en estos tiempos de prueba, pero sobre todo como aliado dentro de esta institucionalidad del sistema de la integración centroamericana. Nuestros entes rectores de gestión de riesgo, los gobiernos, la comunidad científica, el sector privado y otros actores han desempeñado un importante rol y sobre todo desempeñando ese poder de transformación como un importante logro de la intersectorialidad regional que también ha surtido muchísimo efecto positivo a nivel nacional. Esta pandemia y estos efectos de la temporada ciclónica ha revestido también la importancia de nuestro papel desde el CEPRENAC en la sensibilización de la población y ha requerido el rápido desarrollo de servicios nuevos, adaptados para apoyar a las medidas sanitarias, también para proteger a la población, que es por quienes trabajamos y que estamos haciendo esfuerzos especiales para apoyar a las poblaciones más vulnerables en nuestras ciudades, en nuestros pueblos y sobre todo fomentando la solidaridad entre los territorios y poniendo en marcha medidas contra la discriminación, la exclusión y abordando las desigualdades. Y eso también es importante mencionarles que son enfoques que ya se contemplaban en el plan de contingencia regional y que ahora también están considerados en el plan de rehabilitación y reconstrucción que se está desarrollando. Ya nuestro colega y secretario Alejandro Solís del Comisca nos hablaba sobre el plan de contingencia regional en el eje 1 de salud y gestión de riesgo, en el que nos permitió desarrollar un trabajo articulado a nivel regional, pero también a nivel nacional, donde se establecieron los centros de operaciones de emergencia, los sistemas nacionales de gestión de riesgo, actuando de manera conjunta para poder desarrollar estrategias de atención y de contención en el coronavirus. Desde nuestra instancia promovimos una plataforma de información y coordinación, Zika COVID-19, que promovió esa comunicación estratégica que contribuyó también a las decisiones acertadas, a la priorización de las acciones, pero sobre todo con el objetivo de minimizar los impactos sociales, los impactos económicos que conllevó la expansión del virus en la región, pero sobre todo que nos permitió a los países evitar la pérdida de vidas humanas. Y sobre todo, como prioridad específica, el cuidado y esa protección de la vida. También se desarrollaron estrategias de comunicación promovidas por la Secretaría General del SICA, junto a Comisca, a OIRSA, nuestra instancia y otras entidades
desempeñaron una estrategia muy acertada para evitar la desinformación, promover que la población atendiera las fuentes oficiales, el rol importante que desempeñó el SICA-BOT y el Observatorio Regional, la identificación también de líneas de asistencia COVID-19 que estaba en nuestra plataforma, que está más bien en nuestra plataforma de información y coordinación regional. Se enlaza también con este mecanismo de mensajería directa del SICA-BOT que brinda información de fuentes verídicas y oficiales sobre el coronavirus en nuestros países. Nuestra instancia CEPREDENAC desarrolló también una estrategia comunicacional desde una visión de gestión integral de riesgo, identificando el impacto, la extensión del virus por medio de un sistema de información geográfica integrado. Además, constituyó una herramienta que presentaba el análisis de las necesidades, las capacidades inmediatas que habían puesto a disposición nuestros países y sobre todo esas capacidades futuras que íbamos a necesitar, tanto para la atención y contención del coronavirus como de las emergencias ocasionadas por eventos hidrometeorológicos. Este recurso digital que pusimos a disposición de la región fortaleció las capacidades de respuesta, de resiliencia en la población más vulnerable, por ejemplo, en el reciente tránsito de la tormenta y huracán y tormenta tropical ETA y IOTA. Esta información fue analizada con datos técnicos, científicos, y fue lo que permitió también desarrollar estrategias de prevención, de evacuación efectiva y que nos permitió salvar vidas en muchos de nuestros países. Nuestros países también desarrollaron planes de contingencia regional vinculados al plan regional y sobre todo con este sistema digital, nuestros gobiernos, las instituciones y los actores vinculados pudieron acceder a información oficial sobre los atributos, los beneficios y sobre todo las contribuciones que esta herramienta de gestión integral de riesgo les permitió tomar decisiones, tomar acciones y sobre todo identificar las estrategias de cooperación y de intervención con base a información acertada. Por medio de esa visualización de datos sobre el comportamiento a corto, mediano y largo plazo, desde una visión prospectiva y proyectiva también de la gestión integral de riesgo en relación a una evolución gráfica para la lucha contra el coronavirus. Dentro de esta plataforma también desarrollamos una calculadora experimental epidemiológica con el fin de contener de manera eficiente la propagación del virus en datos específicamente de exposición, vulnerabilidad y líneas de acción eficientes para una respuesta integrada. Además, incluimos un proyecto de incorporación y observación geoespacial, también en el marco del convenio con SICA-NASA, que desarrollamos un análisis específico sobre los escenarios complejos. Ya estábamos alertados sobre la activa temporada ciclónica más de lo normal para este año y con esa información que generamos con la NASA pudimos implementar un monitoreo en tiempo real para prever, analizar y sobre todo para planificar acciones en escenarios complejos multiamenazas. Esto en coordinación con los entes rectores, las entidades técnicos científicos de CRRH de la región y a través de esta observación geoespacial pudimos estudiar los diversos elementos descriptivos y tener las características geográficas, hacer la proyección de esa afectación y desarrollar estrategias más acertadas y sobre todo basadas en elementos técnicos científicos. Esta herramienta nos permitió crear proyectos de mitigación tanto nacional y regional. Los efectos combinados del COVID-19, los ciclones tropicales han afectado a la región, continúan, como les decía anteriormente, generando condiciones de riesgo complejo, con consecuencias en cascada difíciles de prever, la pérdida de activos y medios de vida en un contexto también de oportunidades reducidas de acceso al empleo y servicios básicos, sobre todo a las comunidades más vulnerables, dificultarán el camino hacia una recuperación resiliente. También estamos conscientes de que esto puede desencadenar a situaciones de inseguridad, migración y sobre todo crisis tanto sociales como políticas. Por eso que estamos conscientes de que estamos trabajando de manera articulada en el marco de la intersectorialidad del sistema de la integración centroamericana,
vamos a poder desarrollar procesos de recuperación y reconstrucción, y sobre todo con el acompañamiento y el apoyo solidario de la cooperación internacional vamos a seguir desarrollando estrategias acertadas. También el tema de la continuidad de las precipitaciones en nuestro Caribe. Estamos conscientes que van a dificultar aún más las tareas de rehabilitación y recuperación en los sectores que ya están impactados por los recientes ciclones tropicales. La gestión de albergues y viviendas temporales vemos también más complicada sobre la continua amenaza del COVID-19. Nos preocupa muchísimo el tema de un rebrote ante el hecho de que tuvimos que tener alrededor de 40,000 personas hasta 200,000 personas requiriendo albergues que no podemos garantizar las adecuadas estrategias de bioseguridad y de protección. Y obviamente pues esto nos va a enfrentar a la necesidad de insumos de primera necesidad, insumos médicos, recursos adicionales para atender a la población afectada y sobre todo prevenir alzas de contagio. Desde nuestra instancia también hemos promovido el mecanismo regional de asistencia humanitaria. También tenemos algunos retos para seguir promoviendo mecanismos extrarregionales, el fortalecimiento del protocolo de tránsito de asistencia humanitaria, dos instrumentos sumamente relevantes que junto a la plataforma de información y coordinación nos permitió también reforzar el accionar conjunto entre los países y brindarnos apoyo mutuo, tanto con asistencia humanitaria como con recursos técnicos que brindaron asistencia a los países más afectados y sobre todo que reforzaron esa hermandad y esa articulación estratégica entre nuestros países. Estamos también enfrentando ahora medidas de distanciamiento social que están vigentes y que estamos también conscientes que podrían incrementar nuevamente una segunda ola de contagios y sobre todo esas repercusiones en la organización comunitaria, en la capacidad de respuesta local y que van a incrementar la dependencia en las organizaciones de primera respuesta ante la ocurrencia de estos otros eventos que también estamos combinando. Y dentro de esos retos, pues, que hemos identificado los efectos combinados del COVID-19, los ciclones tropicales, que como ya les comentaba, continúan generando condiciones de riesgo compleja, sobre todo con consecuencias en cascadas, la pérdida de activos y sobre todo ahora la continuidad de las precipitaciones van a dificultar aún más las tareas de rehabilitación y recuperación en los sectores que ya están afectados, las medidas de distanciamiento social, y como ya les comentaba desde nuestra nota de política en el mayo de 2019 hablábamos sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de protección financiera, que también aquí quiero resaltar el trabajo articulado con el sistema de la integración centroamericana, donde países como Guatemala, Belice y Nicaragua pudieron acceder a estos recursos del CRIF y del Banco Mundial, que ahora les permite dar una respuesta y tener disponibilidad de recursos financieros. Tenemos ahora estos otros retos también de la asistencia humanitaria internacional, siguen siendo urgentes para atender a las poblaciones afectadas y sobre todo minimizar los efectos negativos en la salud y la seguridad alimentaria de la población. También tener estas múltiples amenazas hidrometeorológicas que se mantienen todavía a lo largo de este año, la vigilancia ante amenazas geofísicas, los eventos naturales, pues sabemos que no dejarán de ocurrir y las capacidades de monitoreo, de alerta y de respuesta pues deben ser restituidas y mejoradas de manera urgente. Tenemos también que seguir aumentando las acciones para reducir el impacto del cambio climático. Nuestra región está catalogada como una de las regiones más, incluso países como los más afectados ante los efectos del cambio climático. Y obviamente pues esto aumenta las capacidades de desarrollar crisis humanitaria y refuerza la necesidad de implementar acciones de mitigación en cuencas, sobre todo identificar zonas de deslizamiento y otras amenazas que también son latentes en nuestra región. Una serie de retos, sobre todo por el tema de accesibilidad a recursos, el agotamiento de los equipos, los materiales que deben ser sustituidos por haber sido utilizados en el manejo de la emergencia o también por su desgaste. El valor de los sistemas de alerta temprana, tenemos sobre todo en Honduras una zona que representa el 63% del Producto Interno Bruto para el país, completamente afectado
con sus sistemas de alerta temprana también colapsados, con su obra hidráulica de protección también con un desgaste significativo y que pone aún de manifiesto más la necesidad de reforzar las obras de protección y también las capacidades de búsqueda y rescate que desde nuestra instancia estamos reforzando las acciones de los grupos nacionales especializados. Dentro de todos estos elementos y retos que nos enfrenta, estamos seguros de que a través del sistema de la integración centroamericana, la promoción de la naturaleza sistémica del riesgo, el abordaje integral que se está promoviendo, es más evidente que dentro de la intersectorialidad del sistema de la integración centroamericana podemos enfrentar de mejor manera estos escenarios complejos y sobre todo desarrollar acciones oportunas para una adecuada recuperación, reconstrucción, rehabilitación y una construcción de resiliencia, pero marcando realmente un cambio histórico dentro de nuestra región. No podemos cometer los errores del pasado. Retomo las palabras de Olinda, de mañana siempre es tarde, y sobre todo en este tema de que no podemos seguir construyendo nuevos escenarios de riesgo. Ahora toma mayor relevancia el trabajo en ordenamiento territorial con un enfoque de gestión integral de riesgo, políticas sociales, políticas ambientales, políticas económicas, que estoy segura que se están retomando de manera acertada en el plan de construcción y recuperación que se está promoviendo desde el sistema de la integración centroamericana. Muchísimas gracias por esta oportunidad y esperamos que podamos seguir trabajando de manera conjunta. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia, por ese amplio panorama del esfuerzo compartido también en materia de gestión integral de riesgo y desastres en todo este escenario que pues hemos estado compartiendo en este intercambio. Muchísimas gracias por el trabajo de todos también. Y bueno, por acá tenemos algunas preguntas. Yo sé que el tiempo ya se nos está quedando corto y tenemos que ir cerrando en un momento, pero nos preguntan, y esto va para el doctor Ricciardi, en el tema de la experiencia de la región Veneta en la primera fase de la pandemia, en cuanto a la medicina territorial, entendiendo esta como la correcta respuesta al combate del virus. Yo creo que tanto Antonella como el doctor Ricciardi nos han mencionado algo al respecto, pero me gustaría saber si quiere añadir algo en relación a esta pregunta en el tema de la medicina territorial, de cuál es el enfoque, cómo lo están fortaleciendo, más para trabajar a nivel local y territorial. Sì, la medicina territoriale è importantissima, come dicevo prima, la Regione Veneto ha un po' anticipato questa importanza nella prima fase della pandemia, quando in un villaggio attestato abitanti di un villaggio di 3.000 persone, e ci ha fatto capire quanto fosse importante la trasmissione da soggetti asintomatici. Quindi è molto importante e dovrebbe essere lo standard ottimale, soprattutto dopo l'emergenza. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ese enfoque local que como decimos siempre, ¿no? La política es local, termina siendo local, son pues los resultados más cercanos a la gente. Tenemos experiencias también interesantes en intervenciones que tienen que ver con la seguridad alimentaria y nutricional, por ejemplo, en la región centroamericana, en el marco del SICA, Guatemala, El Salvador y Honduras, la mancomunidad del río Lempa, que se ha estado trabajando también, la región del Trifinio, que tiene importantes esfuerzos en esa dirección. Y Claudia mencionaba algo, Claudia nos empezaba a orientar también a una línea de trabajo que el SICA ha estado desarrollando en paralelo con toda la atención a la pandemia, y es la de la innovación y el desarrollo científico. Y menciono esto porque quiero darle las gracias tanto a Claudia, al doctor Solís, al doctor Ricciardi también por sus intervenciones en este panel. Muchísimas gracias por compartirnos la experiencia, y quiero darle la palabra a Florencia, a nuestra amiga Florencia, y por eso mencionaba también a Florencia Paolini, secretaria técnico-científica del IILA,
Mencionaba el tema científico porque ya Claudia nos ponía en contexto cómo esta alianza SICA-NASA, que se ha ido extendiendo, en realidad es toda una alianza geoespacial por Centroamérica en el marco del SICA. Empezamos con NASA hace pues poco más de 1 año y medio a trabajar todos los temas sectoriales con información satelital y pues muchísimas capacitaciones a las universidades, al personal técnico de los diferentes espacios sectoriales en el marco del SICA, pero esta alianza geoespacial se ha ido ampliando y ahora pues están participando no solo NASA, sino también Copérnicus, el programa Copérnicus y Galileo de la Unión Europea, la Agencia Espacial Japonesa también está participando. Entonces, esta alianza geoespacial por Centroamérica está dando importantes resultados en materia de cooperación científica también, y por eso pues me permito presentar a Florencia Paolini en este contexto. Ella promueve la cooperación científica entre Italia y 20 países de América Latina y se ha desempeñado por más de 10 años como jefa de gabinete y coordinadora de la cooperación científica regional en la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de Argentina. Pues hay muchísimo más que podría hablar de ella en su trabajo de la diplomacia científica. Me alegra mucho también una colega latinoamericana en estos nexos, en estos lazos que nos unen entre América Latina, Europa, con el IILA, por supuesto, y quiero entonces darle la palabra para que pues nos haga las conclusiones de estos intercambios que hemos tenido. Por favor, adelante. Muchísimas gracias, Olinda. Quiero antes que nada excusar a Antonella, que tuvo un imprevisto y se tuvo que retirar antes del cierre. Les dejo sus saludos y su agradecimiento por esta co-organización de este webinar. Sí, debo decir que mientras iban hablando fui tomando gran cantidad de notas sobre todo lo que tenemos para hacer para el año próximo. En relación a esta alianza con NASA que mencionaba Claudia, a quien ya contacté por el chat privado diciéndole tenemos que conversar sobre el tema. De hecho, desde la ILA tenemos un acuerdo de colaboración con la Agencia Espacial Italiana y estamos iniciando un diálogo muy interesante con la Agencia Espacial Europea a fin de, digamos, poder posicionar al ILA como punto de contacto entre estas dos grandes agencias espaciales y la región, toda América Latina, pero en particular con SICA, porque sabemos del trabajo que desde SICA se está haciendo en temas de tecnologías espaciales, para poder comenzar a pensar en proyectos de colaboración, sobre todo en lo que refiere a la observación de la Tierra y al uso de la tecnología espacial para la prevención, la gestión y la mitigación de los riesgos naturales. Yendo más al tema específico de este webinar, porque yo sobre el tema de cooperación en general científica, diplomacia científica, podría hablar horas y ya el tiempo nos está quedando corto. Quiero agradecer desde ya a todo el SICA por este excelente webinar que a nosotros como ILA nos resulta más que interesante porque nos genera nuevas líneas de acción, nos incentiva a seguir trabajando. Creo que la intervención del doctor Ricciardi fue, al menos para mí, abrió todo un panorama nuevo sobre dónde poner el foco para lo que viene, a lo que él hacía mención sobre la importancia de reforzar los sistemas sanitarios, pensando, además de todo lo que se viene reforzando, en el tema del equipamiento, las heladeras de bajísimas temperaturas, las jeringas, digo, cuestiones que a lo mejor uno en el tratar de manejar la emergencia día a día no estábamos enfocándonos. Del mismo modo, creo que con el SICA hay muchísimo camino por andar y que la carta de intención que se firmó en 2018 nos favorece esto y nos da un marco formal para poder hacerlo. Quiero agradecer al embajador de Guatemala y a la Embajada de Guatemala por promover también que el ILA se acercara al SICA y el SICA al ILA para este webinar. Y es cierto que estos webinars creo que son un gran ejemplo de cómo dos organismos internacionales pueden unirse para fortalecer, intercambiar ideas, promover nuevas ideas y pensar en el futuro. Y digo, querría cerrar volviendo a decir algo que venimos diciendo, creo que todos, de una forma u otra,
y es que creo que si hay algo que la pandemia nos hizo notar es que la ciencia y la tecnología son básicos o básicas para poder afrontar ni epidemias, ni al cambio climático, a dar una respuesta. Creo que estamos teniendo algunos inconvenientes técnicos ahí con la conexión de Florencia, me parece. No sé si soy solo yo. Se confirma. Sí, ¿verdad? Sí, creo que se nos ha quedado frisada por ahí. Pues bueno, yo retomo sus palabras y le tomo también la palabra. Yo creo que, como mencionaba con muy buen tino el embajador Carranza, que con quien hemos sumado esfuerzos también desde hace ya algún tiempo en diferentes espacios, pues ha contribuido muchísimo a que podamos pues dinamizar esta alianza entre el SICA, la Secretaría General y la Secretaría General del IILA, por supuesto, y hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo no sé, Florencia creo que volvió, no sé si había terminado su intervención. Digamos que sí, creo que la tecnología decidió que era hora de que cortara, así que sí. Muchas gracias, Florencia, pero creo que todos estamos conscientes, como decías, de esta necesidad de ponerle mayor atención a la ciencia, a la tecnología, a la innovación, y por eso creo que ahí hay una cancha de trabajo muy amplia con el SICA por todo lo que se está haciendo, además trabajando en redes de universidades, lo cual también es importante porque pues no solamente con los gobiernos, sino también con el sector académico, dejando atrás quizá ese divorcio que algunas veces encontramos, ¿no? Entre lo público, lo privado, entre la parte de gestión gubernamental en lo nacional o lo regional y la parte de la academia. Entonces, hay ahí una serie de esfuerzos también con la academia en ciencia, tecnología, en innovación. Con Canadá hemos trabajado muchísimo en el tema y creo que hay mucho espacio para que lo podamos hacer. Quiero agradecer a la presidencia pro tempore, que les veo por allí, que nos están acompañando también hasta este momento, al doctor Carlos Sáenz por estar acá, a cada uno de los que han intervenido y han estado participando en este esfuerzo, animarles, instarles a que no nos confiemos, a que no pensemos que esto ya pasó y que no hay que seguirse cuidando y pues este es un mensaje para que lo podamos trasladar también a todas las redes con las que trabajamos. Vamos a seguir fortaleciendo estos esfuerzos, este trabajo compartido entre el SICA y el IILA, y les agradezco a cada uno por cada aporte y cada visión que nos dan en esa dirección. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Estaremos con más noticias muy pronto. Que tengan muy buen día, muy buena noche para quienes están en Italia. Buena tarde, buena noche. Y pues seguimos en comunicación. Hasta pronto.